Mucha Inversión es el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl, cuando ha retomado una cierta calma en los mercados internacionales. Esto por la tregua que dio Donald Trump a aquellos países que no habían aplicado represalias a el alza de aranceles, ¿no? Por 90 días. ¿Qué hay detrás? Estaba leyendo El País de España, el corresponsal en Estados Unidos de El País, que decía, ojo con esto, vamos a estar conversándolo ya con nuestro siguiente entrevistado, pero decía, esto no tiene que ver con parte de un plan que estaba totalmente preconcebido, como dicen dice él, los lugartenientes de Donald Trump, porque internamente empezó a haber unas grietas y vamos a estar conversando en el siguiente bloque con nuestro editor general Héctor Cosio, pero nos vamos a concentrar ahora también en lo que va a ser esta reunión de estas próximas minutos, ¿no? Que va a haber en el Ministerio de Hacienda entre el ministro Mario Marcel y los exministros de Hacienda de los gobiernos pasados, junto con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, para ver, bueno, este tema que por supuesto también nos va a repercutir. Y por eso también queremos conversar a esta hora con el doctor en Economía, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ex embajador de Chile ante la OCDE y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones en el gobierno del presidente Piñera I. Feliz con nosotros está. No, encantado, Mirna, muchas gracias. Porque, mira, lo menciono porque la crónica que publica El País en su titular principal dice ¿por qué Trump dio su brazo a torcer ante los mercados con su tregua en los aranceles? Y dice que esto no tiene nada que ver con que era parte de un plan concebido, sino que simplemente se vio obligado por las implicancias que tuvieron, ¿no es cierto?, todos estos días con mercados que subían y bajaban al mercado de bonos, que se supone que es el refugio, ¿no es cierto?, que buscan los inversores ante las crisis y que también se vio afectado. ¿Cuál es para ti la razón de fondo? Bueno, yo coincido en que no hay a todas luces de parte del staff y del propio presidente Trump respecto a este tema. Es simplemente tocar de oído, como se podría decir. Van viendo cómo se van desarrollando los eventos y entonces toman decisiones sobre esa base. Es la impresión que da, porque lo cierto es que las cosas van y un poco incorporando información nueva y sobre esa base entonces se reacciona. Pero a todas luces no hay acá un plan maestro. Esto es bastante improvisado, además son políticas nuevas respecto a lo que es la historia y en ese sentido se entiende también que sea algo bastante improvisado. Ya, entonces, desde ese punto de vista, ¿tú dirías que fue correcta la posición de los países? Bueno, hablemos, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? En que toma, de alguna manera pone paños fríos, le suben los aranceles a 25%, esperó. Pero esta espera, que significa ahora una tregua de 90 días, ¿es posible creer que esto va a terminar aquí? ¿O estamos en una incertidumbre total y no sabemos cómo continúa esto después de esos 90 días? Yo voy por la segunda opción. Creo que la incertidumbre persiste. Lo que sí, el hecho de que ayer los mercados hubieran reaccionado eufóricos frente a esta decisión de suspender la aplicación de las medidas, revela que se tiene la impresión, por parte de quienes están ahí en los mercados financieros, que lentamente se va instalando la idea de que este conjunto de medidas no es factible de implementar en definitiva, porque los daños son tanto mayores que los beneficios. Y en ese sentido, entonces existe la expectativa de que esta suspensión, que ahora parece temporal, pudiera transformarse en algo más duradero. Sin embargo, también hay que señalar que el principal efecto, como han destacado varios,
de lo que está Recording in sucediendo progress. ¿Ya? es que hoy día queda evidente que el mundo entero está sujeto a medidas arbitrarias tomadas por el presidente de Estados Unidos y su grupo. ¿Ah? Y eso es lo que tiene efectos más duraderos, creo yo, porque instala un ambiente de gran incertidumbre que ciertamente tiene que afectar las decisiones de inversionistas y consumidores en el globo entero, pero particularmente en Estados Unidos. Claro, y además porque si esto, bueno, tú lo dices, vamos a analizar una columna de opinión que tú publicaste en el Mercurio y me parece súper clara para ir analizando paso a paso lo que aquí está ocurriendo. Tú partes diciendo que aquí Estados Unidos y Donald Trump está cometiendo un gran error de política económica. ¿Por qué? Porque va a traer inflación, probablemente recesión, no solo a Estados Unidos y al mundo entero, y estas consecuencias las van a terminar pagando los consumidores. Vamos con eso. Bueno, efectivamente, el solo hecho de que, aunque hoy día está en entredicho cuál es el monto, que suban los precios en Estados Unidos los productos importados, no solo de China, sino que de otros países, por ejemplo, afecta solo al 10% de tarifa, tiene una repercusión en la percepción que tienen los consumidores del costo de la vida, y eso claramente va a causar una reacción negativa de parte de la gente que de repente, de la nada, surge una inflación que no estaba ni prevista, ni tampoco, por supuesto, deseada. Y eso afecta, por cierto, a quienes son contradictorios partidarios del presidente Trump. Y eso claramente debería traer una evaluación negativa de parte de la población en Estados Unidos y presionar al presidente Trump por la simple vía de mostrar una baja en la aprobación de su gestión en las encuestas. Enseguida esto va a traer también, muy probablemente, una reacción de parte de la élite política, en el sentido de que aquí estamos jugando unos preocupados de que pueden perder las siguientes elecciones parlamentarias el próximo año, o el Claro, siguiente, de medio tiempo. por el caso de los republicanos, y otros Ujú. ansiosos de resaltar estos defectos para poder ganar esas elecciones que son los demócratas. Pero de cualquier manera, el apoyo político va a reflejar una disminución del apoyo popular y eso va también a influir en las decisiones de Donald Trump. Claro, porque tú haces un análisis y cuando tú haces este análisis en tu columna, tú pones como ejemplo lo que puede llegar a costar un teléfono inteligente, ¿no? Cuyas partes se arman, o sea, tiene todo su componente. Hablemos del iPhone, ¿no es cierto? Que es como el Sí, caballito de batalla de Estados icono. Unidos. Ya, el iPhone, Apple, ¿no es cierto? Que se arma en distintas partes. ¿Para qué? Para que sea un producto que ya es caro, pero que sea accesible dentro de lo caro que es. ¿Por qué pones ahí particularmente el acento? Bueno, en parte porque este es un ítem súper relevante hoy día en el presupuesto de todos los consumidores del mundo, no solamente el Apple, en realidad todos los Ujú. teléfonos Claro, inteligentes. inteligente. Y en este caso en particular, porque se sabe que Apple ensambla finalmente lo que le pone en California es la tapa del teléfono, pero todo lo demás está hecho y ensamblado en distintas partes del mundo, particularmente en China, una porción relevante. Entonces, es un ejemplo bien icónico para estos efectos y un ítem que es relevante en el presupuesto de la familia. Entonces, en ese sentido, creo yo que revela un aumento en su precio que todavía no sabemos cuánto va a ser. Uno puede decir 20, 30%, va a depender de muchas cosas, pero de Ujú. ese orden de magnitud debería ser. Nada, o sea, nada demasiado chico y probablemente tampoco un 100% como indicarían los aranceles a China, porque Apple se las va a manejar para que el producto no se encarezca en demasía. Pero de cualquier manera, un impacto en el bolsillo de las personas tan relevante como este, tan simbólico como este, probablemente va a tener efectos en la apreciación popular de las medidas y eso sí es algo que tiene que tener en cuenta el presidente de Estados Unidos. Claro, ahora, ¿qué pasa con las industrias automotrices, no? Esta idea de Trump de reindustrializar y que todo prácticamente se haga dentro de Estados Unidos. Tú ponías el ejemplo de Mercedes-Benz o de Honda. ¿Cómo eso se va a hacer sin que repercuta en precios imposibles? Es imposible, porque aun cuando existiera la inclinación por parte de estos productores que son extranjeros en Estados Unidos, de aumentar la proporción de piezas y partes norteamericanas en la producción de autos en ese país, esto va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar 1, 2, 3 años
Y en ese lapso de tiempo va a tener que seguir importando estos automóviles no los automóviles finales, porque esos se ensamblan en Estados Unidos, pero las piezas y partes mayoritariamente importadas desde Alemania o desde Japón. Y entonces, en ese sentido, por un tiempo van a permanecer con esta dependencia, y eso va a implicar aumento en los costos de producción de estas ensambladoras en Estados Unidos y por tanto en los precios. Al final del día es inescapable que haya un incremento en los precios. Y además, agregar este factor que no está en la columna, y es que si aumentan los precios de los Mercedes y los Honda y de otros autos importados en Estados Unidos, también van a aumentar los precios de los automóviles hechos completamente en Estados Unidos, aunque ese fuera el caso, porque por razones de demanda, esos productores van a ver la oportunidad también de aumentar sus precios, no solo su competitividad. En definitiva, implica al final del día un aumento en este ítem también para los consumidores de Estados Unidos, y así como los iPhone también afectando su bolsillo. Claro, ahora, ¿cuál es el propósito de Donald Trump? Porque uno se pregunta, hasta el más extremo asesor económico, me imagino que será capaz de advertir todo esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo te lo explicas en definitiva? Bueno, se ha especulado mucho de las razones, algunas de ellas las ha dado el propio presidente Trump, ¿no? Quiere, por un lado, proteger la industria local, pero para eso requiere mantener este esquema tarifario en su lugar por un tiempo prolongado, para que pueda haber decisiones de inversión y aumentar la producción local de todos estos bienes que están hoy día siendo sujetos a tarifa, por un tiempo para que estas inversiones se materialicen. Pero eso es lo que es difícil de hacer, ese es el punto de mi columna, que probablemente todo el mundo, aun cuando se mantuvieran estas tarifas por un tiempo más largo, va a pensar, bueno, ¿cuánto más van a estar aquí? ¿Cuánto más podemos pasar nuestras inversiones en este muro protector que se está creando por las tarifas? Porque primero hay que tomar en cuenta que son inversiones que para materializarse, ya lo señalaba antes, toman 2, 3, 4 años. Y fíjate que en 3 años y medio más no va a estar Donald Trump. ¿Ah? Y No cualquiera que sabemos, venga puede, no bueno, sabemos, porque él está hablando ya de no que podría, sabemos, claro, podría cambiar no ahí sabemos, pero existe, algo. pero el solo hecho de que exista la posibilidad de que no esté ya también implica una reevaluación de estas tarifas. ¿Sí? De manera que es muy poco probable que su objetivo de proteger la industria nacional realmente llegue a concretarse. Tampoco, de verdad, el objetivo de subir los impuestos a los extranjeros para poder financiar el déficit fiscal, que en Estados Unidos es enorme, tiene mucho asidero. Primero porque lo que puede conseguir con tarifas, en definitiva, no es una cifra que haga una diferencia tan grande para financiar el déficit. Enseguida es probable que finalmente la economía, con una inversión que se resiente, con un consumo que también se resiente en términos de su crecimiento o cae definitivamente por el aumento de los precios, puede que la demanda completa, si sumamos consumo más inversión, se reduzca o se ralentice, y eso traiga una recesión y con eso una menor recaudación tributaria al resto de los impuestos, más allá de las tarifas. De modo que Trump se va a ver en la disyuntiva de decir, bueno, si persisto con mi política arancelaria, tal como la he definido, si hay una recesión y me baja la recaudación tributaria por el resto de los impuestos, no voy a poder hacer otro de mis anuncios, que es disminuir el impuesto a las corporaciones, ¿sí? Que fue una de las razones por las que Wall Street reaccionó favorablemente a su elección hace un tiempo atrás. Hoy día están bastante arrepentidos. Pero de cualquier manera va a tener que escoger, y yo creo que va a escoger en definitiva por reducir los impuestos corporativos antes que mantener sus tarifas elevadas. Por eso que en ese sentido es poco probable también desde esa perspectiva que las mantenga. Y por último, el último argumento es que quiere las tarifas altas para poder negociar con otros países que me establezcan restricciones menos onerosas o menos restricciones en general a las exportaciones de Estados Unidos a su mercado. Eso yo creo que va a lograr en cierta medida, sobre todo con Europa, que es un mercado importante, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, y también con otros países de menor tamaño, de menor efecto en su comercio, porque hemos visto que hay disposición a negociar, ¿eh? Pero una vez que se consiguen esos resultados, ya no tiene sentido que mantenga las tarifas altas, porque ya estaría desconociendo
la propia negociación que está llevando a cabo. ¿Me explico? Por Sí. tanto, por manga por manga, yo le veo no muy larga vida a estas políticas Sí, arancelarias tan locas. de hecho tú planteabas que podría esto no durar más de un año o menos de un año, así tal cual lo ves. Sí, sí, sí. Bueno, hemos visto que con el solo efecto primario del anuncio, eh, el presidente Trump al final como que reculó, ¿no es cierto?, un poquito Ujú. al suspender la aplicación de las tarifas, que muchos lo ven como un preludio de una suspensión definitiva. Puede ser. ¿Ah? Mi punto es que en un escenario construido sobre la base de esta argumentación que he puesto sobre la mesa, es que es poco probable que en definitiva las tarifas se mantengan tan elevadas por tanto tiempo. Claro, ahora vamos al factor, déjame decir que estamos conversando hasta ahora con Felipe Morandé, doctor en economía, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ex embajador de Chile ante la OCDE y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Felipe, vamos al factor China. Esto de que ahora los productos chinos que ingresan a Estados Unidos tienen un impuesto de 125%. China responde diciendo, voy a subir entonces al revés, 84% de los productos que ingresan a China de Estados Unidos. Y estaba leyendo que China ahora se abre a conversar. O sea, Sí, una situación, claro, pero igual es importante lo que pueda pasar con China porque además es nuestro principal socio exportador. ¿Cómo lo ves? sí. Bueno, a ver, yo creo que tarifas del 100, 150% no van a durar tampoco demasiado, porque para los dos países representa una mala noticia. Ya vimos lo que pasaba con los iPhone y me imagino yo, bueno, China importa más o menos 145 mil millones de dólares de Estados Unidos y exporta 450 mil millones a Estados Unidos. O sea, claramente es un comercio que está desbalanceado a favor de China. Por eso el encono probablemente también en el discurso de parte de la autoridad de Estados Unidos. Pero lo que pasa aquí es que, por un lado, Estados Unidos tiene más una palanca de negociación más fuerte que China porque los chinos dependen más de Estados Unidos que Estados Unidos de China, en este sentido, por los números que hoy día son segundos. Ya, Eh, pero por otro lado, los regímenes políticos son distintos en un lado que en otro. Entonces, lo que hablábamos antes es que la presión popular puede hacer que las medidas de Trump al final se desarmen completamente. Pero en cambio, en China no hay presión popular que tenga no, resultados claro, parecidos, digamos, porque es un régimen político autoritario. Entonces, es probable que sea una negociación bien dura esta. Por un lado, Estados Unidos diciendo, mira, te voy a cerrar mi mercado a tus productos, y mi mercado a tus productos es un mercado relevante, puede ser, no sé, un tercio de las exportaciones totales chinas. Eh, en cambio, China le va a decir, oye, a mí me da lo mismo, me puedo aguantar mucho tiempo sin hacer con tarifas elevadas a tus productos y no pasa nada porque no hay reacción popular, ¿no? Entonces puede ser un juego bien duro en ese sentido. Por otro lado, hay razones geopolíticas, ¿no es cierto?, que están detrás de una postura dura de parte de Estados Unidos a China, que viene ya hace años, ¿no? Y que fue incluso intensificado durante la administración Biden, la anterior a Trump, ujú, eh, que no solamente tiene que ver con tarifas al comercio, sino que restricciones en general a las relaciones económicas y, por cierto, políticas entre Estados Unidos y China. De modo que eso puede correr por un carril aparte. O sea, en definitiva, lo que quiero decir es que ya, podemos terminar un escenario en que todos estos anuncios de Donald Trump terminen en la nada respecto a todos los países excepto China, ¿ah? Porque los demás países han negociado y China con Estados Unidos pueden seguir 4 años negociando. Eh, y que eso, claro, va a tener efectos de todas maneras en el costo de vida en ambos países, con mayor efecto de esto sobre los Estados Unidos. Eh, pero claro, no sabemos, todo esto es una cosa que se está desarrollando, esa es mi impresión, considerando que China corre por un track distinto al resto de los países por otras razones que no son meramente económicas. claro. De hecho, estaba leyendo, fíjate, cómo el New York Times traía una información respecto de cómo pequeños productores en China se van a ver muy, muy, pero muy afectados. O sea, podrían realmente terminar en una situación muy extrema, porque acá uno se imagina que es como la gran compañía. No, aquí hay muchos pequeños productores también
que aportan al mundo con sus manufacturas, con sus trabajos, qué sé yo, en textil o en un montón de productos, no sé, por decirte algo, los zapatos, en fin. Entonces también ahí hay un efecto inmediato. Ahora, vamos o vengamos mejor a Chile, porque nuevamente lo que le pasa al mundo cuando se, como decía Briones, ¿no es cierto? Ignacio Briones, cuando se resfría el vecindario, también nos afecta a nosotros. Y por otro lado, China es nuestro principal socio exportador. Entonces, si le va mal a China, por añadidura nos va mal a nosotros, ¿o no? Sí, eso es cierto. Ahora, el tipo de exportaciones que tenemos nosotros a China son básicamente, por un lado, el cobre, ¿verdad? Y por otro lado, productos agrícolas, con particular acento en las cerezas y el salmón. Respecto a lo primero, claro, la demanda por cobre parte de China, sí es que hay una caída en el crecimiento de la economía mundial. Eso es un desincentivo a los chinos a seguir incrementando su producción industrial, por ejemplo, hacia la electrificación de los autos, digamos, autos eléctricos, y eso implica una menor demanda por cobre. ¿Debiera reflejarse eso en una menor exportación de cobre chileno hacia allá? Puede ser. O puede ser que exportemos el cobre a un precio más bajo. También puede ser, digamos, que el precio del cobre se reduzca respecto a los niveles que tenía previo a todas estas medidas. Y eso es una mala noticia para nosotros. Respecto de los productos agrícolas y agroindustriales, que también exportamos en gran cantidad, como señalaba, también podría haber un efecto si es que toda la economía china crece en vez del 5, como está haciendo ahora, crece al 3 o al 3,5. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, por otro lado, esa es una demanda probablemente más dura, más sólida que la demanda que puede haber por cobre, en el sentido de que, como son alimentos, es algo que más bien de primera necesidad. Claro que el salmón y las cerezas puede que no sean de primera necesidad, pero ciertamente pueden tener como dicen los economistas, una demanda menos elástica que en el caso del cobre. Y en ese sentido, puede que las exportaciones de este tipo de productos hacia China se resientan menos con una menor tasa de crecimiento en ese país. Claro, porque si nosotros queremos diversificar nuestros mercados o buscar otros mercados, pensando solamente, por ejemplo, en la India a propósito de la gira que hizo el presidente de la República, eso toma tiempo. Por lo tanto, Sí. en el intertanto de que tú encuentras otros mercados, nos vamos viendo muy afectados, sobre todo que somos una economía muy abierta al mundo y somos pequeña. ¿Cómo ves los efectos en el mediano, corto y mediano plazo? Bueno, es cierto que eh, a ver, yo creo que se va a desarrollar de alguna manera una, una institucionalidad un poco así a matacaballo, ¿no? Esto que se va a ir creando sobre la base de lo que vayan, cómo vayan ocurriendo los hechos, un poco paralela a Estados Unidos, ¿ah? En el sentido de que los demás países que comparten la idea de que la integración comercial y financiera es beneficiosa para sus poblaciones, pueden establecer normas para seguir comerciando entre ellos con prescindencia de Estados Unidos, por lo menos en términos que tiene que ver acuerdos. Y eso implica, por ejemplo, para Chile, lo que tú señalabas, digamos, no Ujú. solamente seguir pensando en China, sino que en otros mercados grandes que pudieran ser receptores de los productos que acá tenemos. India es un caso en cuestión, pero también lo es Indonesia, que es un país tremendamente grande, 300 millones de habitantes y con un potencial gigante. También puede ser otros países del sudeste asiático y países de Asia Menor. Entonces, en ese sentido, hay que estar pendientes. Obviamente, los países de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, que ya son buenos socios nuestros, podrían también ser parte de este mismo entorno, Ujú. que pudiera entonces fomentar una integración eh, global, pero sin Estados Unidos, por lo menos mientras Estados Unidos siga en manos de gente que no cree en este enfoque y que está haciendo lo posible para influir sobre ello, es decir, no voy a decir destruirlo, porque tal vez sería demasiado, pero sí para influir negativamente sobre él. Claro, ahora, de todas maneras, algunos economistas, hablaba el otro día con Alejandro Mico, que decía, bueno, también esto es una oportunidad para repensar, ¿no es cierto?, cómo nos proyectamos de aquí en adelante, también no solo otros mercados, sino qué es lo que estamos haciendo en Chile para diversificar nuestra matriz productiva.
¿Cómo ves esa discusión? Bueno, yo no creo mucho en políticas que deliberadamente puedan influir sobre la matriz productiva a través de, qué sé yo, subsidios e impuestos, ¿no? No creo que esas cosas funcionen muy bien, por lo menos en nuestro país. Pueden funcionar muy bien en Corea del Sur, pero acá la historia nos muestra que son políticas muy complejas de implementar y que terminan siendo tergiversadas, ¿no? Por tanto, no Correcto. veo que vaya por ahí la cosa, pero sí lo que pasa hoy día es que la situación internacional nos obliga a buscar competitividad para poder seguir vivos, digamos, en el comercio mundial. Y eso requiere mayor competitividad, requiere también mayor productividad a nivel local y por tanto tenemos que enfocarnos en ver cómo, y esto es una cuestión que es válida en cualquier escenario, ¿no? Pero ahora más que nunca porque es acuciante, Mm. ¿cómo hacemos para mejorar el crecimiento de la productividad en Chile? Y eso es lo que nos va a permitir mantenernos competitivos a nivel global, independientemente de quiénes sean los actores allá afuera. Claro. ¿Sabes qué? Voy a corregir porque no fue exactamente eso lo dijo otro economista. Él habló de la necesidad de impulsar, digamos, inversiones en obras públicas, como una manera también de levantar. Claro, porque Eso voy a corregir al tiro porque si no va a decir Alejandro Mico, oye, pero yo no te dije eso, es que eso me lo dijo otro economista. Claro, fue justamente, él se concentró mucho en cómo podemos levantar por ahí, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento económico. Eso es un hecho, comparto plenamente que Sí. requerimos mejorar nuestra infraestructura porque eso también aporta a la productividad y a la competitividad, ¿ah? Si tenemos Exacto. mejores puertos, tenemos menores costos logísticos, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo, vamos a mejorar también en términos de competitividad. Y la inversión en infraestructura en este país ha estado también cojeando los últimos 15 años, ¿no? Ha sido parte de la historia esta de la caída del crecimiento de la productividad. Tuvimos un impulso muy fuerte al comienzo de la década de los 2000, tal vez de los 90, que se mantuvo a través del experimento de las concesiones, ¿ah? Infraestructuras por lo menos de obras de uso público, y que después ha ido perdiendo vapor. Si bien se mantienen algunas cifras interesantes en algunos años en particular, claramente respecto al tamaño de la economía nuestra hoy día y Ujú. respecto a los desafíos que tenemos por delante, se hace una inversión que hoy día resulta menor, resulta insuficiente, ¿ah? ¿Cuánto se ha invertido en puertos, por ejemplo, en los últimos 15 años? ¿Cuánto se ha invertido en mejorar las carreteras, en mejorar las conexiones? Bastante menos de lo que estábamos previendo que iba a ocurrir hacia el año 2000 o el año 2005. Y Ujú. eso es algo que ha afectado también nuestra competitividad. Antes teníamos puertos que eran muy eficientes, también, digamos, aparte de que había mejorado infraestructura, y eso también se ha ido perdiendo. Ahora, eso no es solamente por falta de infraestructura, emisión de infraestructura, sino que además porque hemos ido poniéndole más costos a la mano de obra en Chile y más regulaciones también a toda la gestión económica en su globalidad que hacen que hayamos perdido competitividad por esa razón. Y esos son los puntos críticos que hoy día tenemos que abordar, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la productividad como objetivo general para ser más competitivo y enfrentar un nuevo escenario adverso en el mundo con mejores bases, mejores cimientos? Y para eso, inversión en infraestructura es un elemento y, por cierto, todo lo que tiene que ver con modernizar la regulación para que sea más ágil es otro punto crítico. Sí, también lo decía Alejandro Mico. Solo para cerrar, porque ya lo has planteado, pero te veo menos pesimista entonces respecto de lo que se viene con estas políticas arancelarias de Donald Trump. O sea, digamos, reafirmas que esto no tiene un largo aliento, no va a durar demasiado tiempo. Sí, yo creo que la fuerza de los hechos va a ser de tal naturaleza que estas propuestas arancelarias o la implementación de estas políticas sea más bien de corto plazo que de largo plazo, ¿ah? Eso no Perfecto. significa que no haya daño de este enfoque que está mostrando la administración Trump, porque ya como lo señalábamos al comienzo, el solo hecho de que el mundo entero esté sujeto a la arbitrariedad de una persona o de un grupo pequeño de personas es algo que tiene efectos muy duros, muy importantes que van a permanecer por un tiempo, ¿ah? Y eso trae más incertidumbre, trae menos inversión, trae menos apetito por hacer proyectos nuevos para generar más riqueza en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos. Entonces, aunque las tarifas se reduzcan a lo que eran antes de estos anuncios, ese otro efecto va a permanecer. En ese sentido,
soy menos optimista. Optimista en términos de que esta barbaridad que hay hoy día, Claro. en efecto, digamos, desaparezca, pero no tan optimista o pesimista más bien, en términos de que tenemos 3, 4 años más de bastante incertidumbre. Sí, yo te lo pregunté, Felipe, perdona, pero siempre está la duda que nos hacemos muchos que, digamos, estamos todos los días analizando y, digamos, poniendo el tema en relevancia por todos los efectos que tiene para el mundo, pero también para Chile. De nuevo te hago la pregunta, ¿cómo te imaginas tú que piensan internamente los economistas, por muy pro-Trump que sean, dentro del Partido Republicano, sus asesores? ¿Tú dirías que no hay ninguno que sea capaz de verdad de advertir el desastre que esto puede significar para el mundo y para el propio Estados Unidos? Hay que señalar que el 90% de los economistas del mundo, por lo menos aquellos quienes hemos sido educados en una, digamos, economía neoclásica, estamos en contra. O sea, creemos que es una mala decisión. Pero puede haber un 5%, tal vez un 10% exigiéndome un poquito, que piensa lo contrario, que eso es una buena idea, porque, digamos, así, por lo demás eran como pensaban varios economistas en la década de los 30, de los 40, incluido en Chile, ¿no es cierto?, que proteger a la industria nacional es una buena idea, pero ha demostrado una y otra vez la experiencia que eso no es así. Sin embargo, hay una diferencia y en esto hay que concederle a este 5 o 10% de economistas un punto, y es que por el hecho de que Estados Unidos es una economía grande e importante y relevante a nivel mundial, hay un elemento de influencia en los precios internacionales que le da un pequeño piso para jugar con estas cosas. Pero claro, en teoría, uno cuando hace modelos con estas cosas dice, si una economía es como el 80% del mundo y el resto el 20%, ese efecto se nota. Pero Estados Unidos, si bien es importante, si bien puede tener efectos relevantes sobre los precios internacionales, con las medidas que toma internamente, por otro lado, ya no es un 80% del mundo, es un cuarto del mundo. Entonces ese efecto puede que también sea bastante matizado. Así que hay gente, piensa tú, el principal asesor de Donald Trump hoy día, este señor Pete Navarro, nadie se conoce muy bien sus credenciales, ¿no? Y lo único que se sabe de él es que hizo un fake por ahí con unas publicaciones. Entonces, no hay economistas que uno se imagine como que son paradigmáticos, que son, digamos, dignos de resaltar desde un punto de vista académico, ni de política económica, que estén respaldando estas medidas. Por eso es una cosa muy desgraciada, digamos, que justo este grupo tan pequeño, hay gente que, por lo demás, en mi opinión y la de todos, casi todos, están equivocados, haya tomado el poder y las riendas de la economía de Estados Unidos. Cierto que sí, y todos los efectos que tiene en otros ámbitos que no alcanzamos a conversar contigo, sobre todo por tu rol en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y que tiene que ver con lo que está pasando con las universidades, que también es otro tema, ese es otro tema impresionante, la pérdida de autonomía, todo lo que tiene que ver con la quitada de fondos, ¿no? Pero también la persecución, un verdadero macartismo que se está viviendo, que es otro capítulo, como te digo, bueno, para conversarlo en otro momento. Felipe Morandé, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, encantado de estar acá, Mirta. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Todas las noticias que tienes que saber con identidad propia de tu región todos los lunes en tu correo. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el coordinador editorial del Mostrador, Alejandro Repening. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.